Ya, buenas noches, compañeros. Entonces, esta es la grabación ya que les debo. Nos hemos quedado en esta última parte de teoría de conjuntos, ya, y otra vuelta teníamos que ver lo que eran las leyes, ¿no? Entonces tenemos lo que es la ley de idempotencia, ya. Ahora, todas estas leyes son prácticamente lo mismo que las leyes de álgebra uno. Ya, por ejemplo, tenemos A unión A, esto nos da A, ¿no? Es como cuando tenemos P o P, y eso era equivalente a P, ¿no? Entonces, prácticamente se repiten ya todas se repiten todas esas leyes, ya se repite de alguna forma. Por ejemplo, en acá lo mismo sería, ¿no? Si tuviéramos P y P, eso es equivalente a solamente P, ¿no? ¿Para qué vamos a repetir dos veces si es la misma proposición, ¿no? Ley de idempotencia. Entonces, en acá ya sabemos los operadores con los cuales trabajamos. En este caso, trabajamos con la unión y con la intersección. Entonces, A unión A es igual a intersección A es igual a, ¿no? Y para cualquier conjunto, si yo tuviera B, intersección B, igual, eso es igual a B. Ya luego lo que son las leyes conmutativas, lo mismo, ¿no? A unión B es lo mismo que B unión A, ¿no? Se puede intercambiar, ¿ya? Puedo llevar esto atrás o adelante. No, con la intersección lo mismo. A intersección B es igual que B intersección A. Luego las leyes asociativas. Ya lo mismo, para que yo pueda quitar el paréntesis y pueda colocarlo acá adelante, ¿no? Estos tienen que ser iguales. Aquí hay unión, unión, ¿no? Entonces yo puedo quitar los paréntesis, ¿no? Y puedo colocarlo acá, ¿no? Da lo mismo los dos últimos o los dos primeros, ¿no? Lo mismo aquí, intersección, intersección, ¿no? Tienen que ser el mismo operador, ¿ya? Y ahí entonces pueden hacer ley asociativa. Luego, para la ley distributiva, ahora son distintos operadores. Aquí yo tengo una intersección, ya tengo unión, ¿no? Entonces no puedo quitar los paréntesis. Tengo que distribuir A intersección B, ¿no? Luego el operador que está dentro del paréntesis divide o separa los dos paréntesis y luego va a ser A intersección C, ¿no? Ley distributiva. Ya lo mismo con el caso contrario, ¿no? Aquí hay unión, intersección, A unión B, ¿no? Y el operador del paréntesis separa los paréntesis, luego va a ser A unión C, ¿no? De esa manera. Luego lo que es la ley de absorción, igual sigue lo mismo. Fíjense que es intersección, unión, ¿no? Tienen que ser distintos. Tengo un conjunto afuera, tengo ese mismo conjunto. Adentro de mi paréntesis, como resultado me da el mismo conjunto, ¿ya? Lo mismo, aquí tengo dos operadores distintos, ¿no? Tengo una proposición afuera, la misma proposición adentro, entonces directamente es esa proposición. Luego, en la parte de la ley de absorción, también, si se acuerdan, en lógica teníamos P o verdadero, ¿ya? Y eso era equivalente a verdadero, ¿no? Teníamos P y falso, y eso era equivalente a falso, ¿no? Entonces, para este caso, una analogía sería que el verdadero es como la unión, ¿no? Entonces, fíjense, A unión conjunto universo, eso va a ser igual a mi conjunto universo, ¿no? Es como decir verdadero, nos queda verdadero. No, y aquí lo mismo, A intersección conjunto vacío, ya significa este símbolo, y eso va a ser igual a conjunto vacío. ¿A qué se hace referencia el conjunto vacío? Ya hemos visto cuando teníamos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, tenía mi conjunto A y aquí estaba el uno, 2, 3, ¿no? Aquí estaba el 4, digamos, ¿no? Entonces ahí mi conjunto tenía ciertos elementos, en este caso el uno, el 2 y el 3. Ya, pero si yo quito esos mis elementos, si no hay nada dentro de mi conjunto, ya, entonces mi conjunto va a ser igual a conjunto vacío, porque no hay nada, nada, nada. Ya, cuidado, haya un caso, puede ser, digamos, que aquí hay un cero, ¿no? Un número cero. Y tú puedes decir, no, cero no vale nada y le das conjunto vacío, ¿no? Estaría mal. Ya fíjense, si hay un cero, ahí sí hay un elemento, sería el cero, ¿no? Pero si no hay nada, entonces conjunto vacío. Ya eso significa este conjunto vacío. Luego, lo que son las leyes de Morgan, ¿no? Igual, de la misma manera, antes nosotros tenemos negación de P y Q, digamos, ¿no? Y esto era equivalente, introduciendo esta negación, era negación de P, SI se volvía Q, negación de Q, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ya vamos a trabajar ahora en vez de la negación con el complemento. Ya les he explicado, ¿no? Si tenemos un conjunto A y aquí yo tengo el 2 y aquí yo tengo el 3, ¿no? El A complemento es todo lo que está fuera del conjunto A, ¿no? En este caso, lo que está fuera del conjunto A sería el número 3, ¿no? Entonces, hace referencia a lo que es el complemento.
No, y como ya están viendo, ese complemento va a ser, afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Aquí va a ser A complemento, esta unión se va a volver intersección, ¿no? Y luego aquí va a ser B complemento, ¿no? Aquí lo mismo va a ser A complemento, esta intersección se va a volver unión y luego va a ser B complemento. Luego, por ejemplo, si tuviéramos de esta manera A complemento, intersección B y digamos todo eso elevado al complemento. ¿Eso aquí va a ser igual? Va a ser A complemento, eso elevado al complemento, esta intersección se va a volver unión y aquí va a tener B complemento, ¿no? Este complemento con este complemento da y solamente me queda A unión B complemento. Entonces, como están viendo, complementos del complemento se anulan, ¿ya? Eso para la parte de las leyes de Morgan. Luego, las leyes del complemento, ¿no? Fíjense. Esto es como decir, cuando yo tenía P o negado de P, eso era equivalente a verdadero, ¿no? Entonces, en este caso, es algo similar, ¿no? Yo tengo A unión A complemento, eso es conjunto universo, ¿ya? No es verdadero, conjunto universo, ¿no? A intersección A complemento, conjunto vacío. Complementos del complemento se anulan, solamente me queda el mismo conjunto. ¿No? Luego, lo más rescatable de acá sería la definición de la diferencia, ¿no? Ahí yo tengo A menos B, eso va a ser igual a el primero, intersección del segundo complemento. Eso lo está colocando acá, ¿no? A menos B es igual al primero, intersección del segundo complemento. Ya luego se acordarán cuando teníamos la negación de verdadero, eso era equivalente a falso, ¿no? Entonces, por esta parte, el complemento del conjunto universo, ¿no? Complemento del conjunto universo, eso va a ser igual a conjunto vacío. Y el complemento del conjunto vacío o el negado del conjunto vacío de forma similar es el conjunto universo. Ya luego las leyes de identidad, ¿no? Si yo tengo A, unión, conjunto vacío, eso es igual a A, ¿ya? Con el unión, ¿ya? Vacío, ¿no? Tienen que tener cuidado en esta parte y en esta parte, ¿no? En esta parte igual, ¿no? No es lo mismo. Eso traten de memorizárselo. Y lo mismo aquí, si yo tengo A intersección universo, eso es igual a. Luego vamos a tener lo que son las simplificaciones. Ya, por ejemplo, en acá nos pide demostrar, ¿no? Tenemos que llegar ya, o bien podemos desarrollar esto y llegar acá, o de aquí podemos llegar acá, ya, o bien desarrollar los dos al mismo tiempo. Tratar de simplificar los dos lo más que se pueda. Ya cualquiera de esos está bien. Ya, por ejemplo, en acá, ¿no? Yo puedo desarrollar esta parte, ¿no? Puedo hacer el primero, intersección al segundo complemento, unión, ¿no? Esto ahí quedaría lo que tengo acá, intersección, intersección, unión. No puedo quitar lo que son los paréntesis, pero puedo agarrar el A, ¿no? Fíjense, y hacer distributiva a la inversa, como lo que hacíamos en lógica, ¿no? Y me quedaría intersección, B complemento, unión va a pasar aquí dentro del paréntesis y aquí me queda el conjunto C, ¿no? Distributiva a la inversa, ¿ya? Y yo puedo intercambiar de lugar, ¿no? Este B complemento lo puedo allá. Lo que estoy aplicando acá va a ser lo que es la ley de Morgan, ¿ya? La ley de Morgan. Ya, ¿cómo estoy haciendo esa ley de Morgan? Fíjense, lo estoy haciendo a la inversa, ¿no? Si yo desarrollo ese B intersección, C complemento, todo es elevado al complemento, ¿qué voy a obtener? B complemento, unión, C, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, fíjense cómo de esto, ¿no? De esto estoy pasando a lo contrario, nada más, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el primero intersección, el segundo complemento es B menos C, ¿sí o no? Luego el primero intersección, el segundo complemento, ¿no? Fíjense que todo ese paréntesis está el complemento, es A menos ese paréntesis, ¿no? Y ahí está ya demostrando esto. Les repito, si esto medio que suena complicado, pueden desarrollarlo los dos al mismo tiempo y van a ver que al final les va a quedar lo mismo. Ya luego en acá, ¿no? Igual, fíjense, A sale distributivo a la inversa, me queda B, unión B complemento, eso es conjunto universo. A intersección, conjunto universo por ley de identidad, solamente me queda A, ¿no? Y todas esas cositas, fíjense, está aquí. Entonces, esto tienen que ir repasando. Luego les dice simplificar, ¿no? Todo esto. Ya, igual, lo primero que vamos a hacer
en lo que era lógica, hacíamos lo que eran las condicionales, ¿no? En este caso vamos a hacer las diferencias, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces aquí va a ser el primero, intersección, el segundo complemento, ¿no? Lo demás lo estoy dejando tal y como está por el momento. Yo luego me fijo, ¿no? Fíjense aquí yo tengo o de aquí directamente, fíjense, intersección, unión. Tengo un conjunto afuera y el mismo conjunto dentro. Directamente es ley de absorción, ¿no? Y me quedaría de todo esto de aquí arriba solamente A. Y intersección B, ¿no? Esa intersección B está acá. Luego unión, todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? Y esa parte solo he hecho ley de absorción. Luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí tengo intersección, intersección, tengo A, puedo hacer distributivo a la inversa, sería A intersección, B unión, B complemento, ¿no? Todo esto es igual a conjunto universo y eso igual. Eso está, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? A intersección, ¿dónde está? B unión, B complemento. A unión, A complemento, ¿no? Aquí está. Universo, ¿no? Y aquí puede cambiar, ¿no? Puede ser B, unión, B, complemento, lo mismo. Puede ser C, unión, C, complemento, igual es conjunto, universo, para cualquier conjunto, ¿ya? Esto es de forma generalizada. ¿No? De aquí universo, A, intersección, universo, por ley de identidad me queda esto, ¿no? Todo esto está manteniendo, luego aquí yo tengo intersección, aquí yo tengo unión afuera, ¿no? Tengo un conjunto afuera, pero es un conjunto distinto adentro, ¿no? Por lo cual hago ley de absorción parcial, que ya la hemos visto en lo que es lógica, ¿no? Entonces aquí es A, unión y el conjunto que sobra dentro del paréntesis, que sería C. Como están viendo, es muy similar a lógica y si ustedes dominan lógica, tranquilamente van a dominar esto. Ya por esto está avanzando de forma rápida. Y si es que no dominan lógica, entonces no pueden pasar esto, no. No. Luego, para esta parte, igual no tengo ninguna diferencia. Entonces me fijo en los paréntesis. Intersección, intersección, puedo quitar los paréntesis. Acá tengo intersección, intersección, ¿no? Algo interesante, fíjense, es que se repite dentro de los corchetes a intersección B. Entonces, esto es como si fuera un solo conjunto, ¿no? Y aquí tengo intersección C complemento. Entonces, yo puedo hacer distributivo a la inversa. Me quedaría A intersección B, intersección C, unión C complemento. No, esto ya sabemos que es conjunto universo, esto intersección universo, solamente me queda el mismo paréntesis por ley de identidad, ¿no? Esto se sigue manteniendo hasta acá. Luego intersección, intersección, el B se repite, saco fuera del paréntesis distributivo a la inversa con la intersección, ¿no? Me queda A unión A complemento. Luego de esto me queda conjunto universo, intersección B, ¿no? Esto por la identidad solamente me queda B, ¿no? Directamente. Ya pasamos a la última parte de lo que es conjuntos y ya estamos terminando este tema. Ya para la última parte de conjuntos vamos a resolver este tipo de problemas literarios. Ya este tipo de problemas se resuelve de dos maneras, ya tanto en forma algebraica como en la otra parte que es con ciertas propiedades, ya ciertas propiedades de los cardinales. No, por el momento vamos a ver esta parte. Y los cardinales yo creo que igual lo vamos a ver sí o sí, a ver, dependiendo del tiempo. A ver, de un total de 60 alumnos, ¿ya? Entonces tenemos un total de 60 alumnos. Del primer, a ver, 15 estudian solamente ruso, ¿ya? 11 estudian ruso e inglés, 12 estudian alemán. No, para empezar ya tenemos tres conjuntos, ruso, inglés y alemán, ¿no? Entonces ahí tenemos tres conjuntos, ruso, inglés y alemán. Ya 15 estudian solamente ruso, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay ciertas intersecciones, ¿no? Tienen que ver estas intersecciones, tienen que considerar, ¿ya? Ahora, a cada intersección que se forme, ustedes tienen que darle tienen que asignarle un nombre, ¿ya? En este caso, para toda esta parte, a ver,
Para toda esta parte de acá, ya yo la asigno A. Para esta parte, solo de acá a acá, B, ¿no? Para esta otra parte, C. Para esta otra parte, E, ¿no? Para esta otra parte, D, ¿no? Entonces le asignamos variables. Aquí es A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y si es que hubiera otros, si es que el problema les dijera, algunos no estudian ningún idioma, ¿no? Entonces, si no estudian ningún idioma, ¿dónde está? Está fuera de esos conjuntos, pero sigue estando dentro del conjunto universo, ¿no? Porque se está contabilizando. Así es que les dijera, ¿no? Algunos no estudian, ¿no? Creo que ahorita les va a preguntar eso, ¿no? ¿Cuántos no estudian ningún idioma? Entonces hay cierta cantidad de alumnos aquí afuera que no estudian ningún idioma, ¿no? Ya les dice, 15 estudian solamente ruso, ¿no? ¿Cuáles son los que estudian solamente ruso? Fíjense, solo es A, ¿no? Este A solamente ruso. Este B, fíjense que estudian inglés y estudian ruso, ¿no? Los dos al mismo tiempo, ¿ya? Este E son los que estudian ruso, son los que estudian inglés, ¿no? Y también son los que estudian alemán. Este D, los que estudian ruso, alemán. Y este F, los que estudian inglés y alemán, ¿no? Ahí nos damos cuenta. 15 estudian solamente ruso, entonces el valor de A había sido 15. Luego, 11 estudian ruso e inglés, ¿no? Ruso e inglés es B, ¿no? Pero en este caso tendríamos que aumentarle, ¿ya? ¿No? Los que estudian ruso e inglés sería todo esto, ¿no? Este B sería si nos dijeran 11 estudian ruso, a ver, ese solamente sería B si nos dijeran 11 estudian solamente ruso e inglés, ¿no? Pues solamente ruso e inglés, ¿no? Entonces, solamente ruso e inglés sería el B, ¿no? Pero si nos dan de esta manera, 11 estudian ruso e inglés, no nos está diciendo solamente, ¿no? Entonces, no nos está condicionando. Y como no nos está condicionando, también se toma en cuenta este E, ¿no? De ahí es de donde B más E ya es igual a 11. Hemos hecho esto, luego dice 12 estudian solamente alemán, ¿no? Por lo cual G es igual a 12. 8 estudian ruso y alemán. Ruso y alemán va a ser D más E, ¿no? D más E igual a 8. 10 estudian solo inglés, C va a ser igual a 10. 5 estudian inglés y alemán, ¿no? E más F va a ser igual a 5. Y 3, los 3 idiomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles estudian los 3 idiomas? Solamente el E, ¿no? Solamente ese. El B estudia solo 2 idiomas, ¿no? El D solo 2 idiomas, el F igual 2 idiomas, pero el E estudia los 3 idiomas, ¿no? Entonces, ahí les está dando el dato que E es igual a 3. Ya. Luego, de un total de 60 alumnos, ¿no? Entonces, A más B más C más D más E más F más G más X, ¿no? Es igual a 60, ¿no? Más estos alumnos que no estudian ninguno de estos idiomas. Ya vamos a reemplazarlo. Ahí, claro, estamos reemplazando E. Este E lo vamos a reemplazar en 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Y de ahí obtenemos estos valores D, F y B, ¿no? Claro, está D va a ser igual a 8 menos E. E, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Entonces D 5. F va a ser 2, ¿no? B va a ser 8. No, luego reemplazando los valores que tengo, ¿no? Que en este caso es A, B, F, A, G, C, ¿no? Reemplazando en mi ecuación 4 me queda de esta manera, ¿no? Fíjense. Luego despejo X, ¿no? Y si todo esto pasa al otro lado a restar, les va a salir que X es igual a 5. Entonces, este es el número de alumnos que no estudian ningún alumno, ningún idioma, ¿no? Los que están afuera. Luego el inciso B me dice, ¿cuántos estudian alemán? Ya, ¿cuántos estudian alemán? Va a ser G más D más E más F, ¿no? Eso es, ¿cuántos estudian alemán? ¿No? Porque ya nos daba como dato, fíjense, 12 estudian solo alemán, ¿no? Y solo alemán es G. Pero si les dice cuántos estudian alemán es G más D más E más F. ¿No? Y eso está acá, ¿no? Alumnos que estudian alemán, D más E más F más G, ¿no?
Y ahí ya tengo los datos, sumatoria, 22. Alumnos que estudian alemán, ¿qué les dice? ¿Cuántos estudian solo alemán e inglés? Solo alemán e inglés. F, ¿no? Igual a 2. ¿Cuántos estudian ruso? Los que estudian ruso va a ser A más B más D más E, ¿no? A más B más D más 31. No, y de esa manera, es uno de los problemas más sencillos, ya que puede haber. Ahora un problema un poquito más complicado, no tan complicado. Ya les dice, determina el número de alumnos de una clase. Determina el número de alumnos de una clase si se sabe que cada uno participa en al menos una de las 3 seminarios. Entonces, ahí les está diciendo, se sabe que al menos se sabe que cualquiera de los alumnos participa, sí o sí, en uno de los 3 seminarios. ¿No? Entonces, no hay alumnos que estén fuera de estos conjuntos, ¿no? Como en el anterior caso. Sino, ya aquí ya no hay ninguna variable, porque sí o sí todos los alumnos participan en uno de estos 3 seminarios, ¿no? De ampliación de las asignaturas, matemáticas, física o química, ¿no? Entonces ahí tenemos tres conjuntos. 48 participan en lo que es matemáticas. 48 participan en el de matemáticas, ¿no? Ahí no les está diciendo solo en el de matemáticas, les está diciendo matemáticas, ¿no? Entonces es A más B más D más E, ¿no? Fíjense, es igual a 48. Luego 45 en física sería B más C más C más F, ¿no? B más C más C más F, 45. Luego 49 en el de química, ¿no? Sería D más E más F más G, ¿no? 49, ¿no? Porque no les dice solo en el de química, ahí hubiera sido solamente G. No, luego 28 en el de matemáticas y física. Matemáticas y física, ¿no? Es B más E, ¿no? 28. 26 en el de matemáticas y química. Matemáticas y química, D más E, 26. 28 en el de física y química, E más F, ¿no? ¿Dónde está? E más F igual a 28. Y 18 en los 3 seminarios. E es igual a 18. Entonces empezamos lo que es mi ecuación 1, 2 y 3. O reemplazamos lo que es E en ecuación 1, 2 y 3. ¿No? De ahí ya tengo lo que es B, ya tengo lo que es D, ya tengo lo que es F. Reemplazando estos valores en las ecuaciones 4, 5 y 6, ¿no? O sea, este D, en esta mi ecuación 4, si hay un B, lo reemplazo, ¿no? Si hay un D, lo reemplazo. Si hay un E, lo reemplazo, ¿no? Y ahí me quedaría lo que es A, ¿no? Ahí está. ¿No? Y en este caso lo mismo, B, B ya lo tengo, E ya lo tengo, F ya lo tengo, puedo despejar C, ¿no? Entonces, de esa manera ya los despejan y el total de alumnos simplemente es la sumatoria. El total de alumnos va a ser A más B más C más D más F más G, ¿no? 68 alumnos, ¿no? No hay alumnos que no participen en alguno de estos cursos. Todos los alumnos, al menos una de las 3 seminarios de ampliación, ¿no? Participen al menos uno. No, de esa manera. Ya ahorita vamos a continuar con lo que es otra parte, un rato. Ya continuamos. Seguimos igual con la última parte, ¿ya? Vamos a resolver problemas igual los mismos, ¿ya? Fíjense, son problemas literarios. Pero esta vez hay que utilizar lo que son las propiedades, ¿ya? Las propiedades de los cardinales. No, ahora, ¿qué son los cardinales? Cuando nosotros teníamos un conjunto A, por ejemplo, ¿no? El 1, el 2, el 3, ¿no? Entonces nosotros podemos tener el cardinal de mi conjunto A. Ya, ese es mi cardinal de mi conjunto A, ¿qué va a ser igual? Esto está mal. Va a ser igual al número de elementos que tenga mi conjunto. En este caso tiene 3 elementos, ¿no? Si yo tuviera un conjunto B, por ejemplo, el 2, 3, 7, 8, ¿no? Su cardinal, ¿cuánto va a ser? Cardinal de B va a ser igual a 4, ¿no? Entonces el cardinal simplemente es el número de elementos que tiene un conjunto. Ya, eso es el cardinal. Ahora, las propiedades de un cardinal, ¿no? El cardinal de la diferencia va a ser el cardinal del
el conjunto menos el cardinal de la intersección de los dos conjuntos, ¿no? Y si se dan cuenta, todas estas propiedades igual tienen bastante lógica. Ya, por ejemplo, ahí tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, ¿no? Digamos que tengo aquí 1, 2, 3, digamos 4, 5, 6, 7, ¿no? Ya, ¿cuál es el cardinal de A en este caso? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 5, ¿no? ¿Cuál es el cardinal de B? Tiene 4 elementos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cardinal de A menos B? ¿Qué pasa si yo a este A le quito el B? Solamente me queda el 1, 2 y 3, ¿no? Pondré más. A menos B va a ser igual a 1, 2 y 3. ¿No? Y el cardinal de esa sería 3, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese cardinal, ya, de A menos B es igual al cardinal de A, ¿no? Que yo digo que tiene 5 elementos al principio. Menos el cardinal de la intersección. ¿Cuántos elementos hay en la intersección? 2. Oye, eso es igual a 3, ¿no? Sí. No, dense cuenta que tiene mucha coherencia, ¿no? Al número de elementos de mi conjunto de A, yo le quito el número de elementos de la intersección de los dos conjuntos y ya simplemente me queda el número de elementos de la diferencia de los dos conjuntos, ¿no? Tiene mucha coherencia, mucha lógica. Ya de esa manera. Y cualquier prueba que quieran hacerlo, igual lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, el cardinal de A, diferencia simétrica B, va a ser igual al cardinal de la unión, ya menos el cardinal de la intersección, ¿no? Eso medio que ya no lo voy a hacer, ¿no? Hay dos conjuntos, ya les he dicho, la diferencia simétrica es esto, ¿no? Entonces, al número total le quitas este número de elementos que tiene en la intersección y te queda el número de elementos de la diferencia simétrica, obviamente. Luego el cardinal de la unión va a ser el cardinal del primer conjunto más el cardinal del segundo conjunto menos la intersección de los dos conjuntos, ¿ya? Pareciera que es esto, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho criterio en esa parte. Ya, por ejemplo, el cardinal, por ejemplo, A, 1, 2, 3, 4. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es el cardinal de A unión B en este caso? Va a ser 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos, ¿no? Y ahora en acá, ¿cuál sería la suma? El cardinal A más el cardinal B. ¿Cuánto va a ser la suma? A, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3. B, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 2. Y eso me da 5. Ah, entonces es distinto el cardinal de una unión que el cardinal de la suma de dos conjuntos, ¿no? Ya, pero si yo le quito el cardinal de la intersección, si yo le quito en este caso hay un elemento, ahí de 100 son iguales, ¿no? Entonces fíjense cómo el cardinal de la unión es el cardinal de los dos conjuntos menos el cardinal de la intersección de esos dos conjuntos. Luego el cardinal de una doble unión, ¿no? De tres conjuntos, pues el cardinal del primer conjunto, más el cardinal del segundo conjunto, más el cardinal del tercer conjunto, menos el cardinal de las intersecciones entre esos tres conjuntos, y más el cardinal de la intersección de los tres conjuntos, ¿no? Igual lo pueden hacer la prueba, ¿ya? Entonces, con estas propiedades es que vamos a ir resolviendo ahora los problemas. Por ejemplo, de 33 personas que viajaron a Europa, ¿ya? 15 visitaron Francia, 16 visitaron Inglaterra y 16 visitaron Suiza. Ya hay tres conjuntos, ¿no? Francia, Inglaterra y Suiza, ¿no? Francia, Inglaterra y Suiza. Ahora, ¿qué nos dice? De 33 personas que viajaron a Europa, entonces todas las personas han viajado a Europa, ¿no? Todas las personas. 15 visitaron Francia, ¿no? Entonces el cardinal de mi conjunto Francia va a ser igual a 15, ¿no? El cardinal de este conjunto. 16 visitaron Inglaterra, el cardinal de Inglaterra va a ser 16. 16 visitaron Suiza, ¿no? Entonces el cardinal de Suiza va a ser 16 igual. 5 visitaron Francia y Suiza, ¿no? Entonces Francia y Suiza es la intersección, el cardinal de la intersección de Francia y Suiza es igual a 5. 5 visitaron Inglaterra y Suiza, ¿no? Inglaterra y Suiza, el cardinal es 5. Y 2, los tres países, entonces el cardinal de la triple intersección es igual a 2, ¿no? Estos dos han visitado los tres países. Ya, y el cardinal de Francia, Unión Inglaterra y Unión Suiza, ¿no? Son 33 personas que han viajado a Europa.
Ya luego sabemos, fíjense, que el cardinal de esta triple unión, ¿no? Cuando hay una doble unión de tres conjuntos, es igual a esto. El cardinal de los conjuntos separados menos el cardinal de sus intersecciones y más el cardinal de su triple intersección, ¿no? Entonces aquí va a ser el cardinal de Francia, Inglaterra, Suiza, menos el cardinal de sus intersecciones, ¿no? Aquí hay tres intersecciones, fíjense, Francia, Inglaterra, Francia, Suiza y Francia, no, perdón, Inglaterra, Suiza, ¿no? Entonces aquí está Francia, Suiza, Inglaterra, Suiza y Francia, Inglaterra, ¿no? Y más el cardinal de su triple, de su doble intersección, ¿no? De los tres conjuntos. Acá fíjense que lo que puedo despejar sería esto, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo la intersección de Francia, Suiza, tengo Inglaterra y Suiza, pero lo que me faltaría sería Francia y Inglaterra, ¿no? Entonces yo despejo eso de ahí, ¿no? ¿Dónde está esa parte? Está aquí. Ya fíjense, de acá, ¿no? De acá, todo esto, todo lo que está allá lo he llevado al otro miembro, ya con signo negativo, ¿no? Cardinal de Francia con signo negativo, cardinal de Inglaterra, cardinal de Suiza con signo negativo, este con signo negativo, este con signo negativo, eso se queda en el mismo lado y este también ha pasado al otro lado con signo negativo, ¿no? De acá me da, luego ya tengo todos estos datos, fíjense, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿no? Fíjense que ya tengo todos esos datos y ahí ya obtengo otro dato. Pero ¿qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Cuántos visitaron únicamente Francia? Entonces me está pidiendo el el cardinal de, sería el cardinal de Francia menos, menos Inglaterra, Unión Suiza, ¿no? Sería de esta manera. Eso es lo que me está pidiendo el primer inciso. Ya, y eso es lo que tengo acá, ¿no? Fíjense, el cardinal de Francia menos Inglaterra, Unión Suiza, ¿no? Al hacer Inglaterra, Unión Suiza, va a ser todo esto, ¿no? Fíjense. Entonces va a ser, y yo solamente quiero esto, solamente quiero Francia, ¿no? Solamente Francia, me dice. Entonces el cardinal de Francia menos Inglaterra, Unión Suiza. Ya, y eso está acá. Pero ya sabemos que el cardinal de una diferencia, ¿no? Fíjense, el cardinal de una diferencia es el cardinal del primer conjunto menos el cardinal de la intersección de los dos conjuntos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el cardinal de mi primer conjunto menos el cardinal de la intersección de mis dos conjuntos, que sería Francia y todo este paréntesis, ¿no? Y de acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer ley distributiva, ¿no? Porque no hay, fíjense, el cardinal de una intersección. Yo no tengo eso por fórmula. Ya, fíjense que no hay intersección aquí en ningún caso. Mm, solo hay diferencia, ¿no? Diferencia, diferencia métrica, unión, unión, diferencia. Entonces, yo tengo que hacer distributiva, ya cuando no me queda. Va a ser Francia, intersección Inglaterra, unión, Francia, intersección Suiza, ¿no? Y yo sí tengo el cardinal de A, unión B, ¿no? El cardinal va a ser igual al cardinal del primero, más el cardinal del segundo, y menos el cardinal de la intersección, ¿no? Y eso ya está arriba por formulario, ¿no? Entonces, yo sí puedo encontrar por formulario esto. Entonces, ¿qué es el cardinal del primero más el cardinal del segundo, menos el cardinal de la intersección, ¿no? Ya, luego, esto para el inciso A, ¿no? Luego el cardinal de Francia ya lo tengo como dato, ¿no? Ya está arriba como dato. Este cardinal ya lo tengo como dato, ya lo encontré más antes. Este cardinal también ya lo tengo, ¿no? Me daba como dato ya eso. Y luego esto, fíjense que nos queda de esta manera. Va a ser Francia, intersección Inglaterra, intersección Francia, intersección Suiza. ¿No? ¿Cómo es intersección, intersección? Yo puedo quitar los paréntesis, ¿no? Puedo quitar los paréntesis y lo que se repite dos veces es Francia, Francia, ¿no? Sería Francia, intersección Francia, pero eso es igual a Francia por ley de idempotencia, ¿no? Entonces solamente anoto un Francia, ¿no? Y este dato, el cardinal de la intersección de los tres, también ya lo tengo como dato, ¿no? Ya me daba al principio, ¿no? Y me decía 5 personas o 2 personas han viajado a los 3 países, ¿no? Ya lo tengo. Entonces, fíjense que ya tengo todo y simplemente es reemplazar datos, ¿no? Esto ya tengo, esto ya tengo, esto ya tengo y esto ya tengo, ¿no? De aquí todo esto, ¿no? Fíjense, aquí ya está.
No, y ahí ya solucionado el inciso A. Luego lo que me pide el inciso B. ¿Cuántos visitaron Inglaterra o Suiza, pero no Francia? Entonces, ¿cuántos han visitado Inglaterra? No, acá no. ¿Cuántos han visitado Inglaterra o Suiza, pero no Francia? Entonces, facilito, aquí va a ser el cardinal de Inglaterra, Unión Suiza, menos Francia, ¿no? Va a ser eso, ¿no? Inglaterra o Suiza, la unión de los dos, y le quito lo que es Francia, ¿no? Y me quedaría eso, el cardinal de Suiza, perdón, Inglaterra o Suiza, pero no Francia, ¿no? Inglaterra, Unión Suiza, menos Francia. Eso es lo que tengo acá, ¿ya? En esta parte igual estoy encontrando otro dato, ya, pero no le hagan mucho caso, ¿no? Aquí es Inglaterra o Suiza, menos Francia, ¿no? Ahora yo ya sé cuál es el cardinal de la diferencia, ¿no? Cardinal de A menos B era igual al cardinal del primero menos el cardinal de la intersección de los dos, ¿no? Entonces, eso está acá. Fíjense, el cardinal del primero menos el cardinal de la intersección de ambos, que sería este paréntesis con Francia, ¿no? De acá, esto ya lo tengo, ¿no? O creo que no, creo que esto no lo tengo. Inglaterra, Unión Suiza. Y yo lo que tengo es Inglaterra, intersección Suiza. Entonces, por eso es que más antes estoy encontrando esto. Ya, porque yo sé que, porque yo tengo esto por formulario, ¿no? El cardinal de Inglaterra o Suiza, Unión Suiza, pues el cardinal del primero más el cardinal del segundo, menos el cardinal de la intersección de ambos, ¿no? El cardinal de Inglaterra ya lo tengo. Bueno, esto ya por formulario, ¿no? Esto ya tiene que dar una repasada, fíjense. Aquí está, cardinal del primero, segundo, menos el cardinal de la intersección. ¿No? Entonces aquí está el cardinal primero, más el segundo, más la intersección. Ya tengo esto como dato, ¿no? Fíjense, Suecia, Inglaterra, Francia, también tengo la intersección de los dos, ¿no? Reemplazar datos, ¿no? Así, pam, 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 ¿no? Y eso me da 27. Ahora sí, ya tengo este dato, ¿no? Y luego en esta parte, lo mismo. Fíjense que yo no tengo el cardinal de A intersección B, ¿no? Entonces yo no puedo utilizar nada de arriba. Entonces lo que tengo que hacer es distributiva. Va a ser Francia, intersección Suiza, unión, Francia, intersección Inglaterra, ¿no? Y yo ya tengo el de la unión. Va a ser el cardinal del primero más el cardinal del segundo menos el cardinal de la intersección de ambos. Otra vuelta, fíjense cómo se repite Francia y solamente anoto una vez, ¿no? Y como es intersección, 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 puedo quitar los paréntesis. Eso por ley de idempotencia, ¿no? Y esto ya tengo como dato, esto tengo como dato, esto tengo como dato, ¿no? Esto también ya he encontrado aquí. Reemplazo datos y ya está. Tengo el inciso B. No, y para el inciso C creo que es más simple. ¿Qué me pide? ¿Cuántos visitaron Francia? ¿Cuántos visitaron Francia y Suiza? ¿No? Francia y Suiza sería esto, ¿no? Todo esto. Pero luego me dice, pero no Inglaterra, ¿no? Entonces tengo que quitarle ahora, pero no Inglaterra. Entonces solamente me queda D, ¿no? Ah, pero sería así, Francia, intersección Suiza, ¿no? Y luego le quito Inglaterra. Sería el cardinal de todo esto. Ya, y eso va a estar seguramente ahí abajo. No, aquí está Francia, intersección Suiza, menos Inglaterra, ¿no? El cardinal de la diferencia va a ser el cardinal del primero, menos el cardinal de la intersección de ambos, ¿no? Del paréntesis y de Inglaterra. No, ya tengo esto como dato, reemplazo y ya está. No, para el inciso C. Como están viendo, pueden utilizar esto o pueden utilizar lo que utilizamos con ecuaciones, ¿no? A más B más C más D, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Yo por general no utilizo esto porque me cuesta trabajo. Te puedes confundir fácilmente si se han dado cuenta, ¿no? Es como perderse, ¿no? En cambio, en ecuaciones ya tienes ecuación uno, 2, bla, bla, y más directo. Y entonces estaríamos entrando a lo que es el tema de relaciones y funciones, que lo vamos a ver el día martes lo vamos a ver y tampoco es mucho, ¿no? Como están viendo prácticamente estas relaciones y vamos a entrar directamente a funciones. Listo, eso es todo.